Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas en este programa en donde analizamos temas relacionados con el derecho administrativo, derechos de los ciudadanos, justicia administrativa y disciplinas especiales que han salido, que tienen algún toque de contacto con el derecho administrativo. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, yo creo que un tema al cual hay que darle todavía una mayor relevancia, hay que enfatizarlo nosotros los docentes frente a los alumnos y yo creo que frente a toda la sociedad mexicana, como lo es el derecho deportivo. En lo particular vamos a hablar del derecho deportivo internacional. Para ello nos acompaña un gran especialista, quizá el especialista más importante en la materia que tenemos aquí en México, el maestro Ricardo de Buen Rodríguez. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, doña Sonia, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto estar aquí con usted en este programa, es un honor estar con usted. El honor es para nosotros. El maestro de Buen es licenciado en Derecho, socio director de Buen Rodríguez Asociados, especialista, como ya lo mencioné, en Derecho Deportivo Internacional y en Derecho Laboral. Es miembro del Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausanne, Suiza, en donde ha fungido como árbitro resolviendo múltiples casos internacionales en materia deportiva, en varias disciplinas, en varios deportes, siendo parte del tribunal ad hoc que se formó para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y no digo con la lectura de su currículum porque la verdad es muy vasto y la verdad muy brillante. Aparte muy especial porque aquí tenemos muchos destacados juristas, pero pocas veces hablamos de derecho deportivo, de alguien que sea verdaderamente especialista en derecho deportivo y con la trayectoria, con la experiencia que tiene el maestro de Buen. Me da mucho gusto tenerlo aquí, pero antes de hablar de nuestro tema central, que es el derecho deportivo internacional, maestro de Buen, tenemos prácticamente una semana, sí, justamente una semana, ¿no? Porque fue del jueves pasado que el SAT por ahí emitió un comunicado y se empezó a hablar de un tema que de algún modo creo que se había dejado a un lado, porque cuando investigamos, vemos un poquito, creo que ya es una práctica que se venía dando esto de los dobles contratos de los futbolistas. Nada más por ahí explíquenos un poco qué quiere decir estos dobles contratos, porque pues a todo el mundo nos llamó la atención de qué se trata, cuáles son las consecuencias, en fin, usted es el especialista. Bueno, gracias. Hay una combinación en realidad de varios temas, pueden ser fiscales, administrativos, laborales. Yo voy a hablar más desde el punto de vista laboral. El tema fiscal también puede ser importante, pero bueno, y además hay puntos finos, es decir, no podemos hablar de manera general de los dobles contratos en que sean malos o buenos, porque mucho dependerá, como sabemos que en el derecho los puntos finos son esenciales. Sí. Y en este caso también, es decir, se habla, y bueno, yo en el pasado por lo menos vi que en algunos casos, no solamente en México, sino en el mundo, para documentar una misma relación laboral, una relación laboral entre un futbolista y un equipo de fútbol, se utilizan más de un contrato. Es decir, para documentar la forma en la cual se le van a cubrir su salario al futbolista, se establecen mecanismos diferentes. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Esto pasa en el mundo, pero ya no tanto, ya esto se ha quitado. Y en México es recurrido. Hay equipos que no lo hacen y hay otros equipos que, por lo que dicen los medios, no me constan, se sabe que existen. Y bueno, pueden haber muchas variantes. Puede haber, por ejemplo, un caso en el cual existan dos contratos, un futbolista tenga un contrato laboral donde se pacten todas sus condiciones de trabajo plenamente, de acuerdo a lo que se pactó inicialmente. Sabemos que los futbolistas y todos los deportistas profesionales son trabajadores, de acuerdo a nuestra ley federal del trabajo, y además hay un capítulo especial que viene desde el 70, en el cual México fue uno de los países pioneros en tenerlos ya considerados como trabajadores. Y bueno, se hace un contrato y en ciertas ocasiones, que sería lo propio, pues se hace un contrato de imagen. Un contrato de imagen donde el manejo de la imagen es muy aparte de lo que es la relación laboral.
Cuando realmente responda a esa realidad, cuando realmente es por un tema de imagen y un tema laboral y son diferenciados, pues sí podemos hablar de que las cuestiones están hechas de manera correcta. Y obviamente siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes a cada uno de los ingresos y egresos en el contrato. Claro. En eso no habría problema. Pero puede pasar un híbrido, y esto ya es visto más desde el punto de vista laboral. Puede pasar que quieran disfrazar una remuneración laboral en dos diferentes conceptos. Es decir, que se pacte con el jugador, te vamos a pagar 30 pesos como tu salario, pero nos conviene a todos, puede ser esa la lógica en la que están pensando, pagar 20 pesos, o bueno, 10 pesos en tu contrato laboral y 20 en un contrato que le vamos a llamar de prestación de servicios profesionales, le vamos a llamar algún otro título de imagen, pero en realidad se trata de la remuneración que se le paga al futbolista por su trabajo. Entonces, desde el punto de vista laboral, sabemos que los 30 pesos son parte de su remuneración y una indemnización o cualquier tema se le tienen que pagar completos en base a estos 30 pesos. Pero lo que se busca a veces en esos contratos es tener, en el mejor escenario, pues simplemente tener dos figuras jurídicas, pagar impuestos, pero a lo mejor pagar menos impuestos. Podría ahí entrar en el tema fiscal si es una simulación o no. Pero desde el punto de vista laboral, si uno va a las juntas de conciliación y arbitraje, a las autoridades laborales y acredita que esos dos contratos son por una misma prestación de servicios, la indemnización que se pagaría a ese jugador sería en base a los 30, no a los 10. ¿Okay? Los vincularía. Exactamente. Hay un tercer tema, que es que sabemos que en ciertos casos, bueno, sabemos que existe una comisión de resolución de controversias en el fútbol mexicano, que es un medio alternativo para resolver controversias. Esta comisión se rige por un reglamento de controversias. Y ese reglamento establece que solamente conocerán de los documentos, es decir, admitirán como prueba documental exclusivamente los contratos que estén registrados ante la propia federación. Entonces, ¿qué pasa? Muchos clubes lo que hacen, y jugadores, registran solamente uno, no los dos de una misma relación laboral. El problema para el jugador es que si va ante la autoridad federativa y ganaba 40, pero solamente están registrados 20, y tiene la razón, van a cubrir el tema por 20 nada más. Esta es otra situación que puede darse en el fútbol. Y la peor que existiría sería que existiese un contrato laboral, otro contrato X, o ni siquiera contrato, que se le pague por fuera, se crea una empresa, Bueno, sí. y que al final sea en realidad un delito, ¿no? Como sea un delito fiscal por evasión en el pago de los impuestos. Esa es la más grave. Claro. Traté de explicar un poco cuál pueden ser los caminos, Sí, porque digamos, sí, no podemos sí, ser sí. tan absolutos, No, y hay que verlo. El enfoque laboral, ustedes saben muy bien que son temas más proteccionistas, entonces no importa lo que digan los contratos, hay una relación laboral. En el tema fiscal puede haber la discusión, etcétera. Pero el tema aquí delicado sería que trataran de disfrazar un ingreso para evitar el pago de los impuestos. sí. Por un lado, y en un tema de un ingreso laboral para evitar el pago de seguro social o para evitar el pago de temas de indemnizaciones en el futuro. Sí, muy interesante. Muchas gracias por esta breve reseña, que es bastante explícita, no obstante lo breve, pero es muy, muy interesante ver, ¿no?, cómo acontece a veces a través de esta figura que es un poco, a veces puede ser un fraude a la ley, pero también, como bien lo dice, en determinados casos con ciertos jugadores, creo que el hecho de que operara el doble o el triple contrato sería hasta cierto punto como obvio, ¿no? Sobre todo aquellas grandes figuras que realmente por derechos de imagen a veces superan en demasía el mismo contrato laboral, no obstante las cantidades que sabemos que ganan, ¿no? Y ahí hay un punto también interesante visto al revés. En la mayoría de los casos, cuando un equipo le presenta al futbolista el contrato laboral, le pone una cláusula donde el futbolista le otorga los derechos de imagen plenamente a cambio de los mismos Del mismo contrato. Entonces, en el salario está incluido todo y se lo da completo. Y no hace una distinción. Por ejemplo, en Inglaterra eso está prohibido. No se puede incluir en un mismo contrato el derecho de imagen y el derecho laboral. Tienen que estar por separado. Y esto a veces es en perjuicio del jugador, porque en realidad Claro. él podría explotar su imagen de otra manera y le da un derecho pleno a los equipos para explotarla, y muchas veces de eso ganan muchísimo más los equipos. Entonces, Sí. también a veces si se ve desde el otro lado, el tener dos contratos puede ser benéfico en ciertos supuestos que no signifiquen querer eludir alguna responsabilidad. Claro, sí, todo esto que dices suena bastante
bastante coherente, porque pues sí, sobre todo aquellos jugadores que están despegando, que están creciendo y que están teniendo día a día mayor popularidad, pues a la postre puede resultar que si firmaron un solo contrato se estén perdiendo la forma de explotar esa imagen que pudieran tener. Ahorita que mencionaba en Inglaterra, yo recuerdo ya un caso emblemático, el de Andre Agassi, ¿no? Que fue un poco esa situación entre la parte laboral y la parte de derechos de imagen. Bueno, vamos a entrar al tema para el cual lo invitamos, para que vean cómo sabe el maestro Ricardo de Buen sobre, lo agarramos aquí en frío sobre la pregunta de los dobles contratos. Bien, el derecho deportivo internacional, ¿qué podemos entender por derecho deportivo internacional? Porque pues bueno, a lo mejor siempre aparentemente apenas si alcanzamos a ver o a conocer algo del derecho deportivo doméstico, que hay por ahí una ley, que de la administración pues se lleva a cabo de determinada forma, con tales instituciones, con muchas críticas, ¿verdad? Pero en el entorno internacional creo que suena muy, muy interesante saber qué sucede, qué es el derecho deportivo internacional. Es una buena pregunta. Empecemos por el tema del derecho deportivo en sí. Y bueno, desde el punto de vista jurídico, podrían haber discusiones si se trata de una rama autónoma del derecho o no, como existió cuando iniciaron muchas ramas, incluyendo la laboral hace muchísimos años, donde hubo un desprendimiento del derecho civil, por ejemplo. Y bueno, esta discusión se da alrededor del mundo. Hay quienes ya jurídicamente, aquellas personas que entran al fondo y al estudio jurídico específico de la materia, hay algunos que dicen que no es, que simplemente la suma en el deporte de diferentes ramas como la mercantil, la laboral, la administrativa, y hay quienes sí consideran que existe ya una rama autónoma. Ahorita no tiene mucho caso entrar a esa discusión, pero bueno, en el mundo ya se le conoce como la lex esportiva, que es esta tendencia a una rama autónoma del derecho. Lo que sí, más allá de discusiones jurídicas finas, lo que sí es un hecho es que se requiere para abordar el tema del derecho relacionado con el deporte una especialización. Y me refiero a que ya hay hay muchísimos temas muy específicos que solamente aplican al deporte, que si uno conoce otras ramas y no conoce estas, puede estar en problemas si es uno litigante, si es uno un abogado, porque es muy específico y tiene cuestiones en todo el mundo pues que es importante conocer más allá de las ramas que ya conocemos. En el ámbito internacional, digamos, ustedes saben que el deporte es el deporte, bueno, desde el punto de vista de la práctica deportiva, desde la actividad física, que habría que hacer una distinción, ahorita no tiene mucho caso, pero bueno, es importante desde el punto de vista social, el tema de la activación física para la salud, etcétera, que lo tenemos en la propia Constitución. Hay un tema también de deporte profesional y de deporte como negocio. Todo esto del deporte como negocio, sobre todo, se ha globalizado. Antes veíamos, a lo mejor en la época de nuestras juventudes, veíamos a lo pero mejor... todavía, perdón que lo interrumpa, usted es muy joven. Gracias, pero no tanto. En la época veíamos a lo mejor los partidos de México, por ejemplo, es decir, los partidos de la Liga de México. Me acuerdo que de chiquito, que estaba ya aburrido, veía los viernes jugar la UDG, que jugaba en Guadalajara. Los sábados creo que jugaban, mis Pumas jugaban hasta los domingos, pero los sábados luego el Cruz Azul, etcétera. Entonces, los únicos partidos que veía de fútbol eran los de México. Sí. Y actualmente uno puede ver diario, en vivo, no solamente fútbol, sino deportes diferentes en vivo. Y esto es, al rato quizá platicaremos del tema del match fixing, que es un tema interesante del tamaño de partidos, que tiene que ver con esta globalización. Pero finalmente esto lo estoy explicando para efectos de saber que el deporte es globalizado, el espectáculo es globalizado, y esto implica que un equipo que está en España a lo mejor genere temas de negocios jurídicos o de negocios en general en todo el mundo, y que tengan que ver con un tema quizá de imagen, de explotación de otro tipo de derechos, y la tendencia es la globalización. Y esto ha creado una posibilidad, se ha creado un tribunal, del que usted hablaba hace rato, del Tribunal Arbitral del Deporte, que hoy si quiere en el siguiente segmento lo platicamos, que es un tribunal que es la máxima instancia a nivel internacional para resolver controversias relativas con el deporte. Podríamos hablar con presión después si quiere de cuál es su competencia, sí, etcétera, claro. Pero es un tema muy interesante. Sí.
Sí, pues entonces esto ha generado que haya ya propiamente un derecho deportivo y sobre todo lo que es incuestionable es que la misma globalización, el avance en los medios y demás, pues internacionalizan, aparte de que del sector competitivo del cual ya nos hablaba, que pues siempre ha sido mundial aun cuando se cubría de otras formas, ¿no? Y además desde el punto de vista del ejercicio de la profesión de abogado, también es importante, esto puede tener sus ventajas y sus desventajas, si bien en cada país, como tenemos en México, una visión de que ciertas cuestiones de federaciones internacionales pueden ir en contra del tema constitucional, de la Constitución, de que están inmiscuyendo en ciertos temas, pero más allá de esa discusión, en la realidad, las federaciones internacionales deportivas tienen injerencia en el día a día de los deportistas nacionales de cada uno de los países. Y muchas veces las controversias, las sanciones, etcétera, son aplicadas por estas federaciones internacionales. Y regresando al tema del ejercicio de la profesión, pues los abogados, un abogado mexicano puede llevar una defensa de un atleta costarricense, por ejemplo, ante una federación internacional, sin ser abogado costarricense o sin ser abogado inglés o suizo, donde está la federación. Entonces, en el tema federativo, hay una gran globalización en cuanto a los abogados, al ejercicio como tal. No se necesita de ser de un país o tener la licencia o la cédula de un país en específico. Ya si uno va a litigar ciertos temas concretos que tienen que ver con los tribunales de cada uno de los países, ahí sí. Pero entonces existe también ya la posibilidad de litigios internacionales, como puede ser el caso del arbitraje comercial también, en el cual pueda participar un abogado mexicano en algo que ni siquiera tenga que ver con una parte mexicana, por ejemplo. Sí, yo creo que en esta última parte en que nos comentaba se puede notar eso que usted ya tiene tan asimilado, que es la lex esportiva, ¿no? El hablar de las federaciones, el hablar de las asociaciones, el hablar de estas instituciones ya propiamente que resuelven controversias deportivas. No es, bueno, pues se trata estrictamente de un asunto laboral o de un asunto mercantil y me lo llevo a los tribunales locales. Vamos a un corte para escuchar mensajes institucionales y estamos de vuelta con el maestro Ricardo de Buen Rodríguez platicando sobre el derecho deportivo internacional esta tarde. Continuamos en 2 minutos. Puede checarse esto. Nieves Álvarez. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, te invita a todos los juristas y aspirantes a hacerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Atención, Radio Yus. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de México. Si llegara a ser el convenio, te encargo que por favor cuides que tenga todos los elementos. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil, un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar, todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Yus Canal Multimedia. El lunes Conozca mandamos a todos los programas en la plataforma de educación a distancia. Muchísimas gracias por todo. Estamos en contacto. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilina Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En Yus Canal Multimedia. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Físico, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Continuamos en 10 segundos. La
seguimos esta tarde con el maestro Ricardo de Buen Rodríguez platicando sobre la actualidad del derecho deportivo internacional, pero antes de seguir con el programa vamos a nuestra cápsula informativa de novedades administrativas. Muy buenas tardes. Dentro de las últimas noticias sobre acciones de inconstitucionalidad en cuanto a la Constitución de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia emitió diversas resoluciones, entre ellas una que versa sobre el derecho al agua. Por mayoría de 10 votos, el Pleno de la Corte declaró válidas las normas de la Constitución de esta ciudad que refieren al uso potable en la capital. La PGR impugnó que la Constitución capitalina establezca como características del agua que es inalienable, inembargable y renunciables, porque considera que invaden competencias del Congreso de la Unión, ya que solo éste puede legislar en porque la materia de agua no es exclusivamente federal, sino coincidente, en la que los 3 niveles de gobierno tienen participación. La propia Constitución Federal refiere que ciertas aguas que no son nacionales caen dentro del ámbito de regulación de las entidades federativas. En segundo, la Constitución Federal establece que la prestación del servicio de agua potable corresponde a los municipios y a la Ciudad de México, por lo que este aspecto del agua tampoco puede entenderse exclusivo de la Federación y puede ser regulado en la Constitución de la capital. Y por último, cuando la Constitución de la ciudad se refiere al carácter inalienable, inembargable e irrenunciable del agua, se refiere precisamente al derecho humano al agua y su saneamiento, es decir, el que deriva de la prestación de esos servicios a su cargo. Solo se refiere al agua potable para uso personal y doméstico, y no a las aguas nacionales de jurisdicción federal. En otra resolución, dentro de estas mismas acciones de inconstitucionalidad sobre la Constitución de esta ciudad, señaló lo que refiere al patrimonio de la ciudad, en donde el Pleno de la Corte, por mayoría de 10 votos, determinó que son válidas las normas de la Constitución que regulan lo relativo al patrimonio de la misma, pues la PGR indicaba que la Constitución invade facultades exclusivas del Congreso de la Unión al establecer la obligación, primero, de llevar el registro y catalogación del patrimonio de la ciudad, y segundo, la preservación de monumentos, zonas, paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se encuentran en la ciudad. En ese sentido, la Corte decidió que el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para legislar sobre monumentos artísticos e históricos, pero solo cuando su conservación sea de interés nacional. También los vestigios o restos fósiles o monumentos arqueológicos que son siempre bienes propiedad de la nación. Por tanto, existen bienes o monumentos artísticos e históricos que no revisten interés nacional y, por lo tanto, la Ciudad de México sí puede protegerlos o conservarlos y para ello puede emitir legislación o regulación al tratarse de bienes que pudieran ser de especial interés para los capitalinos y en los que la Federación no haya emitido una declaratoria. Ya en relación con la obligación de preservación, el proyecto declara la invalidez de la porción normativa referida a los monumentos arqueológicos y paleontológicos, pues dicha regulación sí que es exclusiva del Congreso de la Unión y por tanto está completamente vedada para las autoridades locales. En ese sentido, estimados radioescuchas, los invitamos a que revisen las sentencias que ha emitido esta Suprema Corte, porque también existe sobre derechos de migrantes, sobre el uso lúdico de la marihuana y sobre el interés superior de los menores. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Bien, estamos de regreso con el maestro Ricardo de Buen. Maestro Ricardo de Buen, quisiéramos preguntarle sobre el Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Qué es esta institución?
cómo se integra, cuándo se integra, qué tipo de procedimientos se pueden ventilar ante él. Por favor, si están amables. Claro, con mucho gusto. Este tribunal es un tribunal pues, que ha adquirido un gran prestigio y una gran importancia internacional. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde se genera la idea de fundarlo? Es un tribunal que se fundó en el 84, ya ha cumplido más de 30 años. Y lo que sucedía era algo que a veces vemos aquí en México que se critica, y con toda razón, que las federaciones deportivas eran juez y parte en ciertas cuestiones. Es decir, había algunos temas en que resolvían algún tipo de controversia, ya fuera entre sus deportistas y los clubes, en el caso de fútbol o deportes de equipo, temas de dopaje, otras cuestiones, que las propias federaciones resolvían en sus tribunales internos y no había más que hacer, no había nadie externo imparcial que la resolviera. En el 84, como ustedes recordarán, estaba Juan Antonio Samaranch como el presidente del Comité Olímpico Internacional, un catalán, perdón, y por idea de él se crea este tribunal. Y lo que se busca es tener un tribunal totalmente independiente, que conozca en última instancia de la resolución, de los temas, digamos, en apelación como última instancia, respecto de las resoluciones dictadas por las federaciones. Es decir, si la Federación Internacional de Fútbol Asociación dicta una resolución, la misma por la parte afectada puede ser apelada ante este tribunal. Esto se crea primero como un tema de ideas, con una independencia relativa, y empieza, los 10 primeros años que existió, creo que tuvieron muy poquitos casos, y a los 10 años, en el 94, o un poco antes, en el 93, viene el caso de un jinete, de nacionalidad alemana, Gundel, el cual, por un tema de dopaje de su caballo, se le había sancionado con ciertos meses de penalidad. Y él, por los estatutos de la propia federación, porque la Federación Ecuestre Internacional fue la primera que adoptó al TAS, al Tribunal Arbitral del Deporte, como su órgano de apelación. Ahorita explicaré por qué tiene que ser así. Entonces, se fue en apelación y el TAS resolvió disminuirle la sanción a él y al caballo, pero a fin de cuentas no quedó contento. Entonces el asunto pasó a la revisión del Tribunal Federal Suizo. Y el tribunal, y dentro de lo que revisó, además de haber revisado el caso como tal, revisó la estructura del TAS. Y esto porque el Tribunal Federal Suizo, porque bueno, el TAS está regido por el derecho suizo, tiene su domicilio legal en Lausanne, Suiza, donde están la mayoría de las federaciones internacionales de casi todos los deportes. Y al haber estudiado la estructura dijo, no, sí, estudio la estructura y considero que sí es un tribunal arbitral totalmente independiente, tiene ese carácter y por lo tanto sus resoluciones desde el punto de vista arbitral son válidas. Lo único que establece en su resolución es que existen ciertas cuestiones económicas en cuanto a su dependencia de las federaciones que deben de modificarse. Entonces en el 94 viene una gran reforma al código del TAS y se hace una mayor independencia de este tribunal y pero se confirma que sí es un tribunal totalmente independiente, autónomo, que puede dictar resoluciones arbitrales. Sigue la historia y cada vez empiezan más federaciones internacionales en sus estatutos a adoptar al TAS como su órgano de apelación. Se necesita que para que salga órgano de apelación, en los estatutos de cada Federación Internacional Deportiva se establezca ello. Y en 2002 la FIFA lo adopta como su órgano de apelación. Y pues en la actualidad estamos llegando al caso 6.000 aproximadamente. Se ven como 600 casos por cada año de todos los deportes. Ahorita podemos explicar a detalle qué pueden ser los diferentes casos concretos y qué tipo de procedimiento es. Pero básicamente lo importante es que los procedimientos son básicamente procedimientos arbitrales. Es decir, como en el arbitraje comercial, es algo bastante parecido. Es un medio alternativo de resolución de controversias. Tiene una validez a través de la Convención de Nueva York, porque la Convención de Nueva York adoptó el tema del arbitraje y México es parte, por ejemplo, y eso sobre todo para el tema de las ejecuciones. Y ya veremos que tiene sus variantes interesantes, porque hay temas muy discutibles, como el tema de una resolución que tenga que ver con un derecho laboral, si esto podría ser ejecutable o no a través del arbitraje, bueno, a través finalmente de los tribunales de un país. Pero bueno, lo importante es que ha adquirido, es la mayor instancia a nivel mundial. Casi todas las federaciones internacionales lo tienen como órgano de apelación, salvo el rugby, parece que tampoco la Fórmula 1 lo tiene, pero todos los demás lo tienen. ¿Y esto qué ha hecho? ¿Qué ha provocado? Pues obviamente que ahora sí en el tema del deporte y de las resoluciones que tienen que ver con el deporte,
prevalezca el Estado de Derecho y se resuelvan por alguien totalmente independiente, autónomo, a las federaciones y a través de especialistas. Es decir, en el arbitraje comercial la lista de árbitros es abierta. Sí. Si puede uno escoger a ciertas personas y que esté en una lista concreta. En el caso del TAS, hasta ahorita se ha mantenido una lista cerrada. Es decir, si una de las partes quiere iniciar un procedimiento arbitral, tiene que escoger de una lista que está en la página de internet del TAS, en la página web. Y de esa lista, cada parte escoge. Si es un procedimiento de apelación, porque hay dos procedimientos básicamente, o principalmente, que son el de apelación, es decir, que se apela a una resolución previa de una federación y el TAS la conoce. En ese caso, cada parte escoge a un árbitro y el tribunal escoge al presidente. Y hay también un procedimiento ordinario, es decir, en un contrato que tiene que ver con el ámbito deportivo, por ejemplo, de organización de un evento, hasta en un contrato laboral puede pasar, internacional, se pone que en caso de alguna controversia derivada del incumplimiento del contrato, quien será competente será el TAS. Y entonces la parte que quiere hacer valer algún derecho o requerir algún tipo de indemnización, etcétera, puede acudir directamente al TAS. Ya no es un tema de que va a la federación primero, sino es por la vía ordinaria, como un contrato comercial donde dos empresas, hay una cláusula arbitral muy clarita, muy sencilla, y se va ante el TAS directamente. Ese es el procedimiento ordinario. El más común es el de apelación. Y en el caso del ordinario, igual, las dos partes escogen a sus árbitros, pero en este caso, como en el comercial, los árbitros, no el tribunal, son los que nombran al presidente de ese panel. Hay ciertos casos en los cuales se pueden llevar las controversias a través de un árbitro único, pero la mayoría de los casos son a través de un panel de 3 árbitros. Colegiado. Exactamente. Además le da todavía mayor carácter de independencia, ¿no? De neutralidad. Esto, por lo que nos platica, pues el propio TAS se ha encargado de lograrse o de encontrar un lugar de respeto dentro del ámbito deportivo, ¿no? Porque pues primeramente surge un poco como para resolver las controversias o como un tribunal de apelación de las federaciones y después ya puede ser incluido pues directamente como un medio alternativo, y al ser un medio alternativo, además de que es imparcial, además de que pues está normalmente en un lugar fuera de aquel en que se suscitó la controversia o de los estados que tengan interés, pues tiene el carácter de ser un órgano especializado, bueno, yo le veo, y a través de un medio de resolución de controversias alternativas como lo es el arbitraje, ¿no? Es correcto. Entonces esto hace que de manera pronta, de manera expedita, de manera objetiva, imparcial, se resuelvan las situaciones. ¿Pudiera platicarnos de algún caso en concreto frente al tribunal, además del que pues ya nos introdujo un poquito este caso hípico? Yo sé que usted ha participado en estos tribunales. Sí, claro, con mucho gusto. Obviamente hay casos de los que, es decir, de casos concretos confidenciales no se pueden hablar, claro, de muchos. Claro, históricos, sí, no, hay muchos que se pueden abordar. Sí. Vale la pena aprovechar esto para decir que los temas de apelación, por definición, son no confidenciales. Los ordinarios, por definición, son confidenciales. Es decir, el TAS tiene una página donde publica los laudos, y si las partes no acuerdan lo contrario y es uno de apelación, en ese caso están ahí publicados y uno los puede ver. De esos podemos hablar. Sí. En el caso de los ordinarios, por definición, son totalmente confidenciales, salvo que ambas partes acuerden lo contrario. Y primero, más de que hablar primero de un caso concreto, si me lo permite, voy a hablar en general de qué tipo de casos se pueden llevar y después platicamos de alguno. Por ejemplo, se pueden hablar hasta, empezando por el tema laboral. Sí, por eso me llamó la atención, dije, bueno, pues... Puede existir, por ejemplo, un caso en el cual un futbolista es despedido de su club y en lugar de decidir ir ante la autoridad laboral del país determinado en el cual pudiese demandar, recuerdo a dónde estaba la fuente de trabajo, es decir, el equipo, ¿no? Ya eso debe que determinar en cada uno de los países, decide ir a la FIFA, para que la FIFA en su Cámara de Resolución de Controversias, de acuerdo al reglamento que tiene, defina quién tiene la razón y en todo caso, pues le ordene al club a pagar una indemnización por este despido injustificado. En ese caso, ya que existe una resolución, supongamos que la resolución es favorable para el futbolista y se le condena a X club al pago
de X cantidad de dinero, que a veces son muy grandes, obviamente el club tiene la facultad de apelar esa resolución de la FIFA y ese asunto acaba llegando al TAS. Y el TAS acaba resolviendo una controversia donde va a determinar qué indemnización laboral se le tiene que pagar al futbolista. Y en este caso concreto, la indemnización puede tener una combinación de un derecho en particular de un país con lo que establece la FIFA en ciertos artículos de su reglamento del estatuto del jugador, donde se establece cierta forma de cálculo de las indemnizaciones, por ejemplo. Entonces esto se vuelve muy interesante. Sí. Y entiendo, es decir, si lo vemos desde el punto de vista puramente laboral, esto hasta sería los puristas laborales, y yo coincido con ellos desde el punto de vista del derecho del país, lo verían como, oye, esto pues están inmiscuyendo en temas. Y sí, esta discusión no solamente se da en México, se da en todas partes. Pero ahorita no da tiempo de que discutamos eso. En la práctica se da y muchas veces se resuelve de mucha mejor manera que en un tribunal. Esa es la realidad, más allá de la injerencia o no, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro puede ser un tema de doping, de dopaje, donde se le detecta alguna sustancia prohibida a algún deportista y por lo tanto se le sanciona por alguna federación de algún deporte, la de atletismo, por ejemplo, y entonces el deportista, después de haber llevado un procedimiento ante la federación, donde es sancionado, por ejemplo, de 2 años, puede apelar esa resolución, y la apela ante el TAS, y el TAS conoce ese tipo de cuestiones. Es un segundo tipo. Otro tipo puede ser un tema comercial, una transferencia entre 2 clubes, pero aquí lo que no se está viendo, no se ve es la relación, es decir, aquí lo que se está viendo más bien sería el tema de la relación jurídica entre los 2 clubes, que hubo un acuerdo a lo mejor por la transferencia, de una transferencia de dinero de uno al otro. Y que además esas transferencias tienen reglas muy particulares. Exactamente. Ahí es un tema comercial donde a lo mejor la FIFA define, si es el caso del fútbol, que quien tiene la razón es el club X argentino. Y era contra un club español. Entonces el club español se va a la apelación y el TAS conoce este tipo de cuestiones que son más comerciales. También pueden ser temas de derecho de imagen, pueden ser hasta de organización deportiva. Esto que voy a decir lo digo porque en los medios se dio, no lo digo porque lo conozco yo de otro lado, pero en los medios sabemos que se iba a organizar en México una competencia de un mundial de natación, me parece que el año pasado, en Jalisco. Y esto, insisto, esto es lo que se dijo en los medios y yo reitero eso, no es un tema confidencial, esa parte. Y lo que se estableció es que había un contrato entre el gobierno de México, el gobierno del estado de Jalisco y el gobierno de la ciudad de Guadalajara con la Federación Internacional de Natación. Y en ese contrato se estableció una pena convencional en caso de incumplimiento de alguna de las partes. Lo que se sabe, que se dijo en los medios, es que México decidió ya no realizar ese campeonato mundial y que por lo tanto se echó para atrás, y la Federación Internacional, en base a una cláusula arbitral que estaba ahí, demandó a estos 3 niveles de gobierno ante el TAS porque la cláusula arbitral lo establecía. Entonces aquí estoy hablando de otro ejemplo, que es un ejemplo de la organización de un evento deportivo. Es decir, como ustedes pueden ver, hay temas mercantiles, hay temas de imagen, hay temas laborales, hay temas de la mera competencia. Lo que básicamente le da competencia al TAS es que tengan relación con el deporte. Es decir, es lo que le da, por un lado, que estén en los estatutos de las federaciones internacionales para que sea una apelación, y si es una cláusula arbitral simplemente ordinaria, que el asunto, el contrato tenga que ver con el deporte. Pues muy interesante. Vamos a un corte para escuchar avisos institucionales y estamos de regreso con el maestro Ricardo de Buen Rodríguez platicando sobre la actualidad del derecho deportivo internacional. Continuamos en 2 minutos. ¿Se podrá ir al baño o no da tiempo? 2 minutos. Sí, no pasa nada, no se ve en la tele. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y los invito a seguir los programas de seminarios y colegios de nuestra facultad. Soy Mónica Rivera César y los invito a escuchar todos los martes de 19 a 20 horas el programa Trabajo Nuevo Existe, un espacio de crítica y debate sobre temas de derecho del trabajo, conducido por Enrique Larios. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno.
Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez. Por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. Diga, voy a hacer una segunda especialidad. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de Yus Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. De su participación. Esta estación es afiliada a la red de radios universitarias de Al México. contrario, leyó más con la diapositiva. Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca y catedrático de Derecho Administrativo, invita a todos los juristas y aspirantes a serlo a escuchar con atención Radio Yus, una admirable experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Facultad de Derecho, que es la primera de América Latina. No, el de Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando Hughes Canal Multimedia. Continuamos en 10 segundos. Calidad con Sonia Venegas. Estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad y les recordamos que también estamos en la página de Facebook Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Vamos a una breve cápsula de cultura jurídica con Antonio Negrete. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos nuestros radioescuchas? Muy buenas tardes, maestro Ricardo de Buen. Pues en este viernes y próximo fin de semana, pues traigo algunas recomendaciones. Una es una película que, si no es muy reciente, creo que vale mucho la pena los que no la han visto que la vean, que se llama El Defensor, que es la historia de un abogado, que si bien es cierto es extraordinario en lo que hace, en concreto en la materia penal para nosotros, pues todo tiene una consecuencia, ¿no? Y debemos tomar en cuenta que todos los abogados, siempre que defendemos a alguien, debemos de pensar todas las consecuencias buenas y malas que pueda traer esta parte. Y en cuanto a obra literaria, pues recién salido del horno y para nuestra rama del derecho fiscal, el maestro Carlos Orozco Felguerés Loya acaba de sacar un libro en materia de prevención del lavado de dinero, se llama Efectos Fiscales en la materia de prevención del lavado de dinero, de Thomson Reuters, en Do Fiscal. Es muy completo, está muy actualizado, y pues si no quieren ahorita ver esa parte fiscal, está muy recomendable un libro en materia histórica que también es muy novedoso, que es Iturbide, de Pedro J. Fernández, que pues revive a este héroe, por así llamarlo, de nuestra historia, que ha sido muy olvidado por propios y extraños. Pues doctora, ojalá les gusten estas recomendaciones, que disfruten este viernes y que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues aquí aprovechando al maestro Ricardo de Buen Rodríguez, porque siempre anda con la agenda muy ocupada, pero siempre que lo invitamos nos hace un espacio. Bien, estamos platicando de este tribunal y nos quedamos por ahí en cuáles eran la forma en que tenía competencia sobre un asunto, sobre los tipos de procedimiento. Previo a eso yo preguntaba sobre alguno en particular. Adelante, maestro, sí, usted nos quiera platicar. Encantado. Hay el tribunal, el TAS tiene... Y también la parte que a mí me llama mucho la atención, la ejecución del laudo. Yo creo que esto es muy importante porque, pues por lo que nos dice, puede tener injerencia en materias que normalmente son materias que consideramos tradicionalmente domésticas, la mercantil, la laboral. Quizá a lo mejor la de propiedad intelectual pueda tener una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Pero háblenos sobre la ejecución de los laudos y ya luego nos Con mucho gusto. platica del ejemplo. Bueno, el tema de la ejecución de los laudos sí se puede complicar y bueno, tiene unas vías interesantes en el tema deportivo. Sabemos que la ejecución de los laudos a través de la Convención de Nueva York se puede llevar a cabo, es decir, en arbitraje comercial, si hay un tema, por ejemplo, mercantil, de una controversia mercantil internacional, hay un laudo arbitral de un panel debidamente constituido,
Lo que hace la parte ganadora es ir al país de quien tiene que pagar y a través de los tribunales de ese país intentar que se lleve a cabo la ejecución, ¿no? Eso sí se puede. Eso sería en un tema mercantil, comercial, sería mucho más fácil el llevarlo a cabo. Ahora bien, en el tema deportivo específico, pues podemos encontrarnos un caso como ese que a lo mejor no sería tan complicado. Pero ¿qué tal si nos encontramos con un tema de una condena laboral? Donde se condena a un club mexicano a pagarle a un jugador argentino X cantidad. ¿Qué puede pasar? Y hay un lado del TAS. Si uno viene a las juntas de conciliación y arbitraje de México a tratar de homologar ese laudo arbitral, pues no le van a dar entrada, porque aquí obviamente quien tiene el imperio de la aplicación de la justicia laboral son las autoridades laborales, ¿no? Las juntas de conciliación y arbitraje. Sería muy complicado, no lo admitirían. No, en otros países sí lo podrían admitir, pero en México no, y en otros tampoco, como Francia, etcétera, hay la discusión de que no se podría. Para ese tipo de casos, ¿qué pasa? Bueno, hay la justicia deportiva que a veces es un poquito más efectiva que esta vía que le contaba. ¿Por qué? Porque en el caso, voy a hablar del caso específico del fútbol. Sí. En el caso específico del fútbol, la FIFA tiene disposiciones en las cuales se establece que sus afiliados están obligados a cumplir con las resoluciones del TAS. Y si, por ejemplo, hay una resolución del TAS en la cual el equipo de fútbol le debe a un jugador, el jugador, si no le han pagado lo que ya quedó firme que le tenían que pagar, presenta ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA una petición de sanción por incumplimiento de ese laudo. Y la primera instancia es, ok, se me acreditó que no le pagaste al jugador, yo FIFA determino que tienes que pagar una multa de 6,000 francos suizos. Pasa eso, que eso puede ser muy sencillo para un equipo que gane millones, no es nada, claro. Pero no cumple. El siguiente paso es la posibilidad de volver a acreditar que no hay pago, que por lo tanto al club se le tendrían que bajar puntos de la competencia. Sí. Si estamos hablando de un equipo que va en primer lugar, 3 puntos le pueden costar millones y millones de dólares o de euros. Y eso a veces es mucho más efectivo. Y la siguiente es la peor, que si no cumplen a la tercera vez, se les manda a la categoría inferior. Entonces imagínense un equipo de primera división de cualquier liga que se le amenace con que se va a la segunda división, mejor pague. Bueno, sí, claro. Entonces, es muy interesante porque la vía deportiva en estos casos concretos tiene mucha más eficacia que la vía ordinaria, digamos. Y de esa manera muchas veces se ejecutan muchísimos laudos. No, claro, así como no, inmediatamente. Y eso yo creo que también, aquí me gustaría poner el dedo en lo que nos acaba de mencionar, porque para que los alumnos vean cómo es importante una especialización en derecho deportivo, ¿no? Porque esto, para poderlo entender, hay que entender precisamente la ley del deporte, la estructura en que se encuentra organizado actualmente, en este caso concreto el fútbol, ver a qué federación pertenece, los puntos que van teniendo, etcétera, que ya es parte de una especialización. Es correcto. Sería muy interesante. Y bueno, antes de que nos vaya a dar el ejemplo, si es que nos da tiempo, a mí me gustaría que invitara a los jóvenes, usted que se ha desempeñado como abogado en esta especialidad, a interesarse en la materia, un poco tratar de estimularlos de algún modo, saber que existe algo más allá de lo estrictamente civil, mercantil, penal, lo tradicional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues realmente, a pesar de que tenga ya cierta trayectoria la materia deportiva, ya al inicio del programa nos hablaba de una cuestionable para algunos autonomía, que yo realmente sí lo veo, porque sí tienen sus propias instituciones, sí tienen sus propias leyes que tengan que ver con otras materias, pues es como cualquier otra disciplina. Digo, yo que me desempeño un poco en el administrativo, en el fiscal, puedo ver el fiscal, pues claro que se relaciona con el mercantil y con el civil, ¿no? Pero no por ello deja de ser autónomo, ¿no? Correcto. Sí, entonces, pues sí, digo, que sea de alguien que tiene la experiencia. No, desde luego que esta es una rama a que quien le guste el derecho, primero que nada, y después el deporte puede ser muy interesante. Desde luego hay quien me ha buscado a veces creyendo que en la mente
que van a ser más estrellas que los deportistas que van a representar. No, aquí el tema en realidad es, pues también se requiere especialización, se requiere seriedad, y para ser un buen abogado en cualquier materia se requiere mucho estudio, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos mucha materia prima en estudiantes en México al respecto, y pues es una rama que se está desarrollando mucho, y yo creo que ahorita no tiene tanto campo de trabajo, pero yo creo que en el futuro cercano lo va a tener. Así que a quien le interese en este tipo de cuestiones, creo que hay que especializarse. Entiendo que hay ciertas inquietudes en la Facultad de Derecho de la UNAM de hacer algún tipo de diplomados, etcétera, en la materia, que espero que se logre. Ojalá. En otras instituciones existen. Yo tengo la fortuna de dar clases en España y también en Nueva York sobre este tema de Derecho Deportivo Internacional. Hay muy buenas escuelas a nivel internacional. Y en México algunas instituciones también privadas lo están haciendo bastante bien. Sí. Yo creo que nuestra máxima casa de estudios ya está a tiempo de hacer algo al respecto, porque esta rama está creciendo y tiene mucha demanda. Sí, pues muchísimas gracias. Bien, enviamos saludos a Rosanti, a Eric Francisco, a la doctora Irene Trejo, que nos escuchan y que le mandan saludos al maestro Ricardo de Bueno. Muchísimas gracias. Pues nos queda un minuto en el programa. Se fue rapidísimo, se quedaron por ahí muchas preguntas, maestro. Algo adicional que quisiera agregar en el último minuto del programa. Pues nada, que más bien agradecer el que tener la oportunidad aquí de platicar con ustedes, es un gran honor estar aquí. Y pues invitar a la gente a que se desarrolle en este tema, como lo dije hace algún rato. Hay mucha literatura internacional más que nacional, sí, pero trataremos también de que en la nacional se empiece a desarrollar cada vez más el tema de la bibliografía. Estamos en eso. Y bueno, pues nuevamente agradecer, muchísimas gracias por invitar. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, y pues simplemente agradecemos la atención de todos nuestros radioescuchas, que generalmente son alumnos de una red universitaria de la misma Facultad de Derecho, docentes y el público en general interesados en estos temas tan especializados que tienen que ver de alguna forma con el derecho administrativo. Los invitamos a que sigan disfrutando de esta tarde de viernes. Agradecemos en los controles a Oscar, Juan Antonio Negrete en su cápsula de cultura jurídica, y a la maestra Ana María Ramírez en novedades administrativas. Sin más, les deseo un estupendo fin de semana.